Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 145. Estamos a 5 episodios nada más de terminar esta tercera temporada. Muchísimas gracias por su preferencia, por sus comentarios, por seguir sumando likes, por compartir, por sumarse a las conversaciones. De verdad, muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Mercado Casa Vieja, Morelos 118. Muchísimas gracias por creer en este proyecto y seguir acompañándonos en este trayecto ya de 145 episodios. Agradecemos, por supuesto, también a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría corporativa, desarrollo humano, educativa, política. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor. Conversadoras, conversadores, no están ustedes para saberlo ni yo para platicárselos, pero se van a acordar en el episodio, cuenta la historia que en el episodio número 4 de este proyecto nos visitó también vía Zoom, porque, bueno, hijo, se da a desear, no saben cuánto. La verdad, uno de mis mejores amigos, una persona que le tengo más que aprecio, le tengo respeto y es una inspiración para mí, es mi mentor. Soy lo que soy en mucho gracias a este señor. Mi queridísimo Luis Roberto Palomino, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás? No, después de esa presentación, mi queridísimo Luis, ¿qué quieres que te diga, caray? O Pues sea, cosas bonitas, porque no saben lo que me dice tras de cámaras, qué cosa tan horrible. no estaba bien en los últimos 50 años, pero con esa presentación, bro, ya está perfecto. Ya me siento muy bien. Ay. No, un gustazo que pueda estar por acá con nosotros. En aquella ocasión hablamos de algo de empresa, de ventas, algo de, no me acuerdo, no era de ventas, De cómo, ya no me acuerdo, pero no algo de sé, ventas. cómo se dan resultados en las Exactamente. organizaciones, ¿no? Creo. Resultados en las Ajá, organizaciones, estuvo sí, interesantísimo. Pues ajá, vamos a hablar sí. hoy de otro Ujú. tema que, que últimamente traes, como que te hace cosquillitas y te apasiona muchísimo y como siempre quieres hablar de ello, entonces vamos a hablar de tu Cruz Azul. Ah, no, ¿verdad? Vamos a hablar de la Del inteligencia América, artificial, de la del América. América. No, vamos a hablar de la inteligencia artificial, un tema que Exacto. está quisiera arrancar nada más para aquellos que no lo dimensionan todavía. A lo largo de nuestra historia hemos vivido ya o estamos viviendo 4 revoluciones industriales. La primera revolución industrial la detona el vapor, la segunda revolución industrial la detona la electricidad, la tercera revolución industrial la detona las computadoras o la computación y esta cuarta revolución industrial la detona la inteligencia artificial. Es un tema de impacto tremendo y que está cercano en todos nosotros, está en todos lados y va a estar en todos lados. Y quisiera arrancar primero por aquí. Hoy por hoy hay de aquellos que saben poco, saben mucho, de aquellos que solamente lo han visto en películas o que creen, etcétera, etcétera. Hay, digamos, me parece que dos tipos de individuos frente a la inteligencia artificial. Aquellos que se entusiasman, se emocionan y le ven un potencial tremendo y se imaginan transformaciones impactantes y aquellos que lo ven con temor, piensan que Terminator será real y que las máquinas nos van a dominar y que este es el inicio de nuestra perdición, inclusive por estos personajes célebres, ¿no? Comentarios de Elon Musk y comentarios de otros tantos. Quisiera saber primero y de ahí arrancar en dónde estás parado tú. Pues mm, yo estoy parado entre la multitud de que ve esto como una gran oportunidad de hacer exponencial los procesos productivos de aprendizaje, de solución de problemas, de etcétera, ¿no? O sea, yo la verdad es que estoy muy entusiasmado con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, que es muy difícil hablar en términos temporales cuando hablamos de inteligencia artificial, porque no es que esté pasando, ¿no? O sea, ya viene desde hace mucho tiempo y entonces como que hoy nos estamos dando un poco más de cuenta y lo que estábamos presenciando en realidad es apenas una cosita de nada de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero yo estoy
muy entusiasmado con lo que está pasando, sin dejar de reconocer que la humanidad en sí, así en su conjunto, pero sobre todo las personas en lo individual, tenemos que tener una reflexión sobre cuál es nuestra postura y qué deberíamos de hacer para que esta postura no estuviera basada en mitos y que entonces tuviéramos como una postura basada en un conocimiento y en una reflexión propia, ¿no? Eh, o sea, sí creo que sobre todo lo que hace falta el día de hoy es una reflexión muchísimo más estructurada. ¿Y por dónde, pensando en los conversadoras, nosotros mismos, por dónde, por dónde se empieza esa reflexión? ¿Por dónde comienza? ¿Con qué cuestionamientos? Con qué tipo de pensamientos? Uf, a ver, yo creo que se empieza por conocer, ¿no? Se empieza por, primero, saber qué es la inteligencia artificial, qué es realmente, para qué nos puede servir en general y en la humanidad, para qué me puede servir a mí y qué exige de mí la inteligencia artificial, que en realidad lo exige este mundo tecnificado en el que ya vivimos, ¿no? Que son estas habilidades blandas que debería, digo, habilidades blandas, no, habilidades digitales que deberíamos haber ido desarrollando poco a poco durante todos estos años, ¿no? Desde que salió el Internet, desde que empezamos a tener las primeras relaciones virtuales a través de redes sociales, etcétera. Todo eso nos iba diciendo, ahí viene una gran ola digital, prepara tus habilidades digitales y hubo muchos que no hicimos nada, ¿no? Y entonces de repente nos llega cuestiones de inteligencia artificial y nos sorprende y nos da miedo, ¿no? Pero nunca nos preparamos para saber cómo buscar bien información, cómo comunicarnos en un mundo virtual, qué implica crear contenidos y qué implica consumir contenidos de otros, cómo puedo tener seguridad en mis interacciones digitales y qué problemas se me pueden venir aunque yo controle todo esto. Estos 5 elementos son la base de las habilidades digitales y si quieres, Sí, sí, sí. si se da en la plática, las vamos detallando, pero que son cosas que deberíamos ir como que desarrollando, ¿no? Si en la parte de información nunca aprendimos a navegar en el Internet, nunca aprendimos a discriminar información cierta o falsa, nunca aprendimos a tener un pensamiento reflexivo y como crítico acerca de lo que consumimos de la información de Internet, por ejemplo, pues evidentemente vamos a ser muy vulnerables con la inteligencia Uf. artificial, ¿no? Pero muy vulnerables, muy vulnerables. Pero si nosotros fuimos desarrollando habilidades digitales relacionadas con la búsqueda de la información, una navegación consciente, una preservación de mis datos, que la información que voy teniendo la voy almacenando adecuadamente, que soy capaz de evaluar porque tengo un bagaje cultural de lo que estoy buscando y además este pensamiento crítico y además la posibilidad de contrastarlo con otras fuentes, etcétera. Si estoy acostumbrado a todo eso, la inteligencia artificial de verdad te va a resultar maravillosa, ¿no? Bueno, acabas de pintar un panorama totalmente contrario a la mayoría, ya no quiero citar nada más de México, me atrevería a pensar de América Latina. O sea, yo, desarrollo de esas habilidades que en muchos sí requieren ciertas blandas previas en términos de análisis, Ujú. pensamiento crítico y demás, Sí. pues me atrevería a pensar que gran parte de los nosotros los latinoamericanos por sistema educativo, por metodología, por N mil cosas, por costumbre, por idiosincrasia inclusive, pues andamos lejos. Es decir, creo que al volumen le debería de asustar más de lo que le entusiasmaría, nada más pensando en esto que estás planteando y que me hace, o sea, no le encuentro fallas a tu lógica, pues. Ujú. Sí, pues sí, pero vamos, nunca es tarde, pues, ¿no? No, no. Y vamos, no quisiera acabar rápido esta conversación para decir, oye, en vez de inteligencia artificial, ¿por qué no hablamos de habilidades digitales? Y punto, se acabó. Pero, pero casi podría ser un primer mensaje, ¿no, Luis? Porque en efecto, antes de que
te paralice la inteligencia artificial, pues échate un clavado y revisa cómo manejas o cómo estás tú dentro del mundo digital en el que vivimos, ¿no? Exactamente. Ujú. ¿Qué ibas a decir? Sí, vamos, o sea, sé que asusta, pues, ¿no? Y asusta aunque lo tengas más o menos desarrollado, ¿no? Yo tengo, ahorita que dices, o sea, tengo varios ejemplos, porque no quisiera que se transmitiera como que estoy falto de empatía en esa parte. Tengo varios ejemplos que sí digo, híjole, es que hay veces que asusta muchísimo, ¿no? Alguno creo que ya te los he platicado, pero por ejemplo, hace varios años, muchos años, eh, es- llegué a una playa de Oaxaca, San Cipolite, lo Agustinillo. podemos decir. No, San Agustinillo, que está exactamente a 35 kilómetros. Ahí sí, no es cierto. Está a tantos. Y 3 pasos, 2 puestos Tres y a la pasos, derecha. exacto. Bueno, ¿ves? De Cipolite. No, sí, está muy cerca de Cipolite, la verdad. Pero bueno, estaba en San Agustinillo, y bajé de la casa donde estaba quedándome. Bueno, el primer día y bajé a la playa y tomé una foto que es como muy tradicional porque hay unas rocas muy bonitas, ya dentro del mar, pero cerca de la playa. Y entonces tomé las fotos hacia esas rocas y de repente me sale un mensaje en mi celular que me dice, Roberto, parece ser que estás en San Agustinillo. ¿Quieres que te etiquetemos todas las fotos que tomes en tus días de vacaciones? Y, o sea, yo me súper asusté, bro. O sea, casi tiro el teléfono a la playa y todo. O ¿Quién me sea, está espiando? obviamente le contesté que no y no volví a tocar mi teléfono en 3 horas, yo creo. Ese es una. Y ya súper cercano bueno, que de alguna manera lo que estaba pasando en esa época era que, que el Internet estaba evolucionando de ser solamente este buscador como para irse convirtiendo en la madeja de información compartida que todos tenemos y que se va convirtiendo poco a poco en los años en la comunicación y que sin eso no estaríamos ahorita hablando de inteligencia artificial, ¿no? De Pero acuerdo. justamente lo que estaba pasando es, Roberto, todos estamos compartiendo fotos, es lo que me estaba diciendo el teléfono, ¿no? Todos estamos compartiendo fotos y ¿qué crees? Ahora tenemos la capacidad de etiquetarlas y de después de que un algoritmo reconozca en imágenes parecidas a la tuya una etiqueta que debe estar asociada con ella. Y eso es el principio de una de las formas del aprendizaje de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje supervisado, ¿no? O sea, una de las fuentes de aprendizaje para ahorita la inteligencia artificial se llama supervisado. Después te puedo hablar de las diferentes formas de que las máquinas aprenden, pero el más básico se llama supervisado. Y entonces el supervisado etiqueta cosas, ¿no? Entonces tú subes una foto y la etiquetas y dices San Agustinillo. Y entonces, pues le llega al mundo digital, a la red, a la A la nube, nube. pues le llega una fotografía con una etiqueta y otra fotografía con una etiqueta y otra fotografía con una etiqueta, pues entonces esa nube, pues ya sabe que una fotografía con esas características debe tener esa etiqueta, ¿no? Entonces, mm, tú podrás decir, pues ¿para qué sirve eso, no? Pues nada más para asustar a los primerizos con teléfonos inteligentes, ¿no? Pero imagínate que así se identifican semáforos y así se identifican pasos cebras y así se identifican árboles y así se identifican señales de tránsito y así se identifican, etcétera, etcétera. Las juntas todas y entonces permites la conducción autómata de los coches, ¿no? Y Exactamente. entonces dices, ay, caray, pues sí, ahora sí ya empiezo a ver para qué es, ¿no? Aunque no es no es el uso más padre que se le pueda dar al aprendizaje
supervisado, bueno, pero me estoy desviando mucho. La Ah, segunda vez sí. ya fue utilizando la inteligencia artificial, ¿no? O sea, justamente me pidieron que preparara una conferencia para una firma que hace Change Management y entonces me dijeron, oye, las organizaciones les está costando trabajo entrarle y aprovechar la inteligencia artificial. Nosotros somos expertos en gestionar el cambio, son socios nuestros, bro. Y Ujú. entonces me pidieron, oye, ¿me puedes hacer una conferencia como para que los ejecutivos entiendan esto? Y claro que sí. Entonces me bajé y empecé a trabajar y vamos, estaba ahí mi novia y su hija de 14 años. Y entonces, ¿qué haces? Pues estoy preparando una conferencia de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces me dijo, ay, no, qué miedo, que quién sabe qué, ¿no? Y ellos sí estaban, pero ¿cómo es posible? ¿Y vas a promover el uso? Pues sí, pues la verdad es que es súper padre, ¿no? Y entonces le digo, mira, es más, abrí mi ChatGPT, que yo tengo el ChatGPT abierto toda la vida, bro. O sea, todo lo consulto en ChatGPT, me pongo a platicar con él y cuando me siento solo, pues se lo comparto, y etcétera, etcétera. Ya somos grandes amigos, y etcétera. No, de verdad, casi, casi. Entonces, le digo, mira, te voy a dar un ejemplo. Y entonces escribí y mientras escribía, lo decía en voz alta, ¿no? Y entonces le decía, hola, ¿cómo estás? Oye, vamos a dejar a un lado todo lo que hemos estado trabajando y te quiero pedir un favor de otra índole. Sí, dime. ¿Podrías escribir un cuento? La hija de mi novia se llama Ana Sofía, ¿no? ¿Podrías escribir un cuento sobre una princesa que vive en un castillo y se cae de las escaleras? Sí, cómo no. Y es que el chat GPT es rapidísimo, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. dice, sí, cómo no, y ya te Ya está está el cuento. aventando el cuento ahí, Sí, ¿no? sí, casi, casi Y te dice, ¿está bien el entonces, color de la portada? exactamente, ¿no? Y entonces ya me va saliendo y lo voy leyendo mientras va saliendo, y entonces el cuento decía, Sofía era una princesa adolescente que vivía en un castillo hermoso, donde tenía un cuarto especial en donde tocaba la guitarra, pintaba, o sea, describía su recámara, bro, y describía a Nassau, ¿no? Entonces, O sea, si querías que les diera menos miedo, no, no fue el mejor ejemplo. sí, mi novia empezó a correr alrededor de la tarja de la cocina y se fue. No, ya no quiero ir nada. Y la otra dio un grito, o sea, porque Anasó se reconoció inmediatamente, haz de Sí, cuenta, claro, ¿no? claro. Y entonces dio un grito, ¿qué es esto? Y ya, obviamente, ya ella sí superó el temor y ya se acercó y empezó a leerlo y se atacaba de risa y etcétera, etcétera. Este, bro. Y ahí está la base de por qué tenemos, bueno, según yo, que entrarle con conocimiento de causa a la inteligencia artificial. Y una de las razones, de las múltiples, es que de todos modos contribuimos a su construcción. Sí, claro. Y voluntario o involuntariamente. Voluntaria e involuntariamente, todo el tiempo estamos generando datos que va a utilizar la inteligencia artificial De para acuerdo. resolver cosas y para. Entonces, ya no hay manera, bro. O sea, no hay manera de que tú estés ajeno a la inteligencia artificial. No hay manera. No hay manera no hay manera a menos que si hace 30 años hubieras decidido no tocar ningún dispositivo digital, te fueras a vivir a una isla desierta y no tuvieras contacto con nada del mundo. Pero si viajas, si pasas una caseta, Si si tienes un abres tu teléfono celular, móvil, si tienes un teléfono móvil, si le sacas una fotografía a San Agustinillo, tienes redes si lo, sociales. todo, si abres una red social, todo, si platicas, Si bro, buscas en Google, si buscas en Google, si platicas junto con tu teléfono a un lado, sí. todo está generando información para la Me inteligencia decía una artificial. persona que estuvo platicando, dejó su teléfono en el buró y mientras estaba viendo la televisión hizo dos, tres comentarios en voz alta sobre ciertos temas de mercancía. Se durmió y al día siguiente en la mañana las primeras recomendaciones que le aparecieron de publicidad en sus redes sociales y en Google fueron precisamente de lo que estuvo hablando. Decían, no manches, qué miedo, ¿en qué momento lo tecleé? No, ya no lo tienes que teclear.
Está tremendo. A ver, quisiera que respetáramos justo lo que tú dijiste, porque me gustó mucho esta parte que dijiste, a ver, todo empieza con una reflexión. Y te dije, ¿cómo empezaría la reflexión? Y me dijiste, ¿qué es? ¿Para qué le sirve a la humanidad? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Y qué exige? Entonces, me gustaría que respetáramos esos cuatro, me parecieron muy, muy interesantes. Ahora. Entonces, vamos primero por lo primero. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ujú. La inteligencia artificial es una forma de programar a las computadoras para que realicen tareas que antes eran propias y exclusivas de la inteligencia humana, ¿no? Así de Y sencillo. esto está basado en que de repente dejamos de programar computadoras que siguieran instrucciones para programar computadoras a través de algoritmos para que ellas fueran aprendiendo, ¿no? Hay, justo ahorita que dices que fueran aprendiendo, las primeras computadoras que ya tenían inteligencia artificial no necesariamente tenían esta capacidad de autoaprendizaje, ¿cierto? Pienso en este ejemplo de este programa que era avasallador en términos y super ganador en términos del ajedrez, ¿no? Stockfish. Deep Blue. No, bueno, primera Deep Ah, Blue, pero después sacan sí, este sí, sí. programa Stockfish Ajá. después. Sí. Y después Ajá. Stockfish, puta, pues gana todos los concursos y todo, y gana, pero de una forma así brutal. Y de repente sacan Alpha Zero, que era un programa consciente de autoaprendizaje. Sí. Y esa historia está padrísima porque la capacidad que tenía de procesamiento era infinitamente menor a Stockfish en la mañana. Y ese día en la tarde, noche juegan y le pone una maraca de Dios de mi vida. O sea, ya una capacidad de autoaprendizaje. Esa me parece que es un punto de quiebre mucho más fuerte que potencializa a lo bestia, ¿cierto? Tal cual. Sí, sí, Starfish y Deep Blue son programadas a través de instrucciones donde es un árbol de decisiones en las que tiene que trabajar un programador y un experto en ajedrez para que pongan diferentes alternativas de respuesta y entonces pues solamente es seleccionar una de las múltiples o miles de O billones. posibilidades, pero entonces requerían de un gran poder de almacenamiento para que se pudiera elegir la misma, ¿no? Y entonces en Alfa Cero, cuando el proyecto es para aprender a jugar Go, pues entonces te lo explico la diferencia, ¿no? Mientras que esto estaba programado, ¿no? O sea, estaba predeterminado lo que podía hacer, la computadora que se utiliza en el proyecto de AlphaGo está programada para aprender. Eh, entonces, juegan una partida, ella lo observa y después, no me acuerdo cuántas juega, creo que entre Dos o cuatro o tres. cinco, No me acuerdo. dos, sí, cuatro o cinco, y de esas cuatro o cinco alternativas, trabaja 40 horas y cuando regresa ya es invencible, ¿no? Sí. El número de oportunidades, digo, de posibles movimientos del Go es mayor al número total de átomos del mundo, ¿no? O sea, es una bestialidad, ¿no? Y aquí está, te puedo decir cuál es la gran diferencia. Mientras allá estaba programado pues con código normal y si este cuate hace eso, tú haces esto, en el Go primero está una capa, o sea, el aprendizaje es por capas, se unen esas capas y entonces arrojan cosas completamente distintas. Por eso es posible hacer tanto, ¿no? Y entonces una capa puede estar generando posibilidades, ¿no? O sea, cuando hago esto, pues pasa esto, ¿no? Y entonces es como aprendizaje tanto semi supervisado y de refuerzo, ¿no? Yo hago esto y el otro va a hacer esto, entonces no lo hago, ¿no? Después, por eso jugó 4 o 5 Sí, sí, para para que le, aprender. para que le contestara, ¿no? Entonces, ese Perdón, es dirían en los billares, lo coyoteo primero. lo que yo primero, ¿no? Pero el segundo nivel es que a partir de eso estableció
una red de normas del juego. O sea, ¿cuáles son las reglas del juego y cuáles son las claves de éxito del juego? Y entonces ese es un segundo nivel. Sola. Sola. Ajá. Sí, ya no, o sea, aquí no sé si le pasaron las reglas del ajedrez, no se les tenían por qué haber pasado, porque más bien le pasaron un montón de jugadas. Pero aquí ella descubrió las reglas y las claves de éxito del juego, ¿no? En un tercer nivel, sí, está súper fregón. En un tercer nivel generaba todas las posibilidades, y determinaba las chances de éxito de sí misma o del anterior, ¿no? Y en un cuarto nivel juntaba toda esa información y la iba como iterando hasta hacerse experta, ¿no? Entonces, son 4 niveles unidos por algo que se llaman redes neuronales, y entonces ellas en uno solo Sí. puede estar intercambiando toda la información que cada uno de esos niveles, que ya de por sí cada uno es brutalmente difícil, cada uno de esos niveles, pues los juntas y haces una bomba A atómica, ver, ¿no? te voy a decir algo, a ver puede ser que esté mal, no lo sé. Lo entendería así tratando de comparar esto que acabas de explicar muy bien con la mente humana. Lo que yo creo, puedo estar equivocado, por ahí tú corrígeme. Lo que yo creo es que la mente humana es capaz de hacer exactamente lo mismo, Claro. pero no simultáneo. Lo que yo creo, y ahí es donde está la diferencia y la ventaja y la rapidez. Yo creo que la mente humana es perfectamente capaz de hacer y muy bien la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Hemos tenido de humanos contra humanos campeones que han parecido invencibles, pensando en el ajedrez solamente, ¿no? Y que han ideado y que han generado. Es decir, esas estrategias de juego no han salido de manuales nada más así del árbol, pues salieron de la mente humana. Pero la diferencia que encuentro es que mientras el ser humano va de una etapa a otra etapa, a otra etapa, a otra etapa, y que podría ser en un mismo momento, no sé si me puedo explicar, pero necesariamente va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la otra va... ¿Esa sería la diferencia? Sí, básicamente sí, bro. O sea, en efecto. Puta. Y tú lo puedes haber experimentado. O sea, por ejemplo, estás trabajando en un Excel o en un PowerPoint y de repente llevas 2 horas trabajando y te sale ese circulito azul que ya se va a atorar, o se atoró Ah, el sí. PowerPoint y que ya no lo puedes ni guardar, ni cerrar, ni nada, y dices, no, voy a perder toda mi información de 2 horas, quién sabe qué, y en efecto lo intentas salvar y todo, y no, porque eso nunca falla, no da resultado nada de lo que hagas, ya, De hecho, crasheas te el acaba de Power. pasar en una junta que tuvimos tú y yo la semana pasada. Exactamente, acaba de pasar, exactamente. Entonces cierras el PowerPoint después de 2 horas de trabajo, lo abres y dices, pues lo voy a tener que volver a hacer. Y esas 2 horas de trabajo anterior las haces en 45 minutos. Sí, Porque, en efecto, finalmente generaste una red sináptica o sea, aprendiste y rápidamente estás o pasas a otro nivel, ¿no? cierto. El asunto es ese, que en efecto la mente humana funciona de la misma manera, ¿no? Sí, por eso tenemos una estructura flexible del cerebro, la forma de nuestro cerebro es flexible, ¿no? Y depende de las redes sinápticas que nosotros estamos acostumbrados a generar o que generamos cuando nos aventamos a hacer cosas nuevas, cosas que dominamos, cosas que nos gustan, etcétera, etcétera. Y entonces, siempre partimos de una base, de un aprendizaje previo que es como que una plataforma distinta cada vez, ¿no? Lo único que pasa es que, en efecto, no lo podemos hacer tan rápido, no podemos aprovechar absolutamente todos los datos. Necesitamos esta parte emocional que vaya guardando lo que nos parece en ese momento importante. Cierto. Y esas son las diferencias, ¿no? Sí, hay una frase que me gusta mucho que dicen que las emociones son el pegamento de la mente, ¿no? Ese es. Y al mismo tiempo, como la emoción me va a hacer que ¡pua!, se guarde, la misma emoción también va a hacer que me distraiga y la máquina no se va a distraer ni más palomas, Exacto. Ni más palomas. ¿no? Ok,
Esa es inteligencia artificial. El Sí. segundo plano de esa reflexión, una vez pasada eso, y aquí la invitación sería, como muy bien lo dijiste, es a las conversadoras y conversadores que busquen, que vayan a fuentes, que vayan a precisamente eso, que no se queden con esto, sino que esto sea la punta de lanza para decir, a ver, y quiero más, para tener la mayor información. La Ujú, segunda etapa de la reflexión mencionaste, ¿para qué le sirve a la humanidad? Esa ujú. reflexión me parece muy importante. ¿Para qué? Entonces, preguntaría directo, ¿para qué le sirve la inteligencia artificial a la humanidad? No, pues le sirve para acelerar procesos de investigación, para ser más productivo, para cometer menos errores, para producir con mayor calidad, para tomar mejores decisiones, para tomar decisiones más informadas, para facilitar procesos tediosos y automáticos o repetitivos, quise decir. Pues para eso es para lo que sirve, que son cosas muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, te ponía ahorita el ejemplo de los Teslas, ¿no? Ajá. Este, entonces, bueno, pues sí, reconocer un semáforo parece poco importante, pero pues si juntas todo, pues puede caminar un carro solo, ¿no? Hay gente Eh, que ve de- bien y usa lentes y no los reconoce, Exactamente, por ejemplo, ¿eh? ¿no? Después hay otros que se llaman aprendizaje no supervisado, que clasifica, ¿no? Haz de cuenta, eh, yo le doy algunos datos, clasifica y va determinando diferencias. Primero, los clasifica y genera grupos y va determinando diferencias entre esos grupos y entonces puede hacer una proyección de lo que va a pasar, ¿no? Y eso se utiliza, por ejemplo, en Spotify en Amazon, etcétera, donde te van clasificando y entonces por eso te dicen, todos los que compraron este libro, después compraron este, ¿no te gustaría comprarlo? Mm. Todos los que tienen esta música, después usan esta, ¿no te gustaría escucharla? Etcétera, ¿no? Entonces, eso dices tú, wow, pues está bien padre para mejorar la, la experiencia de uso de Spotify o de Amazon, ¿no? Qué bueno que no aplica para la política. Sí. Todos los que votaron por te votarían por este. ¿No te gustaría votar? A ver, bro, o sea, que es que no me dejes distraerme, porque en efecto, o sea, las votaciones ahorita ya son lo más desperdiciado del planeta. Nosotros deberíamos poder saber quién debería ganar, pero bueno, esa es otra cosa. Ese será otro tema. Perfeccionar la democracia a través de inteligencia artificial es completamente posible y los gobiernos serían mucho más eficientes. Pero bueno, después hablamos Ok. de tal Ese punto, da ¿no? para un tema de un episodio por completo. Sí, por completo, ¿no? Pero haz de cuenta que, ¿qué pasa cuando tú le dices a alguien, oye, es que todos los que tienen dolor de estómago, más dolor de huesos, más dolor de tal, tienen un problema en tal otro órgano? Y entonces, así como te pueden predecir la música que te va o te puede gustar, evidentemente podemos predecir las enfermedades que a lo mejor no sabes que vas a tener o que tienes ya. Exactamente. Se puede prevenir 10,000 Ajá. cosas. 10,000 cosas, ¿no? Exacto. Ujú. Y entonces, esa es una, ¿no? Después, hay otro que es el semisupervisado, donde algunos elementos están etiquetados, supervisados, etcétera, y otros no. Y entonces, por ejemplo, esos, pues nos van a permitir también, nuevamente, clasificar un montón de cosas y determinar aquellos que se salen de las normas. Y entonces, sistemas de producción, de logística, de líneas de producción, etcétera, pueden ser mejorables impresionantemente si tienen los datos perfectos. Oye, esta pieza no viene con las características que nos permiten una producción perfecta, la saco desde
Ujú. muchísimo antes de que empiece el asunto, ¿no? Oye, este camión tiene que viajar de Tijuana a Mérida, ¿por dónde es el mejor camino? Y pues rápidamente lanza, o sea, una predicción y después va checando las condiciones en los diferentes puntos de la ruta y entonces escoge la mejor de las rutas, ¿no? Que además puede ir cambiando constantemente, Sí, ¿no? claro. Mientras vaya recibiendo los datos de otros puntos, ¿no? Sí, que así funciona Waze o Google Maps, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, ¿no? Ajá. Y después hay esta parte del reforzamiento que era la primer capa de AlphaGo, donde la máquina hace algo y entonces recibe una respuesta. Si es positiva, va a volverlo a hacer y si es negativa, va a cambiar. Y que se utiliza en robotcitos, ¿no? O sea, estos concursos de robot Ah, donde son sí, autónomos, pero si chocan, pues cambian sí. y ya después de 3 choques no vuelven a chocar porque identifican una serie de estímulos, etcétera. Bueno, pues imagínate eso en conceptos de, eh, de, de tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? Oye, yo me tengo que poner insulina porque soy diabético todos los días. ¿Cuánta insulina tengo que usar? Pues yo me inyecto tantos miligramos todo el tiempo por si las moscas. Oye, ¿y si mejor te pongo un detector o un medidor de glucosa y voy viendo cuando me inyecto tantos miligramos, la glucosa le está pasando tal, por lo tanto me estoy pasando de insulina, vamos a ponerle menos, etcétera, etcétera? Y entonces la combinación de dos datos simples y muy fáciles de conseguir se va perfeccionando a tal grado de que solamente te administres la cantidad de medicina adecuada para lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Que Y de hecho, entonces, ujú, perdón, que dime. en el ejemplo que estás dando, particularmente para los niños que padecen diabetes, hay aparatitos que tienen que Ujú. ver con eso. Y justo, precisamente como son niños, y les va dosificando a lo largo del día las unidades de insulina para que puedan ir trabajándolo bien, así automáticamente. Exacto. Ahora, ponle monitores a esos aparatitos, donde además se reciban datos como de edad, de peso, de etnia, de geografía, de alimentación, ¿no? Únelos por millones y súbelos, y entonces no solamente puedes dosificar la medicina exacta, sino en muy poco tiempo tienes datos obtenidos así Sí, sí, en, sí. en, en tiempo real de lo que pasa en diferentes grupos étnicos, con diferentes edades, con diferente tal, y aquellos que no tienen esos aparatitos, puedes decirles, oye, la dosificación exacta es tal, Sí. ¿no? Y O acabas de sea, mencionar. por eso es maravilloso, Sí, bro, por el eso es ejemplo que acabas de dar maravilloso. es maravilloso porque, ojo, aquí la gente podría pensar, bueno, es que la inteligencia artificial lo va a hacer todo. No, cuidado. Justo voy a subrayar lo que mencionaste porque me parece muy importante esa frase. Dijiste en tiempo real. La obligación, a mi entender, que conlleva el hecho de generar esa cantidad de datos en tiempo real es una toma de decisiones más correcta. Es decir, la inteligencia artificial jamás va a tomar la decisión, la vamos a seguir tomando nosotros. Lo que nos van a ayudar a hacer y nos ayudan a hacer es al procesamiento de muchísima más información que además se genera día a día y que nosotros en teoría tendríamos mucho más depurado el asunto para tomar mejores y más Exacto, prontas decisiones. tal cual. Así. ¿Sabes cuánto podría pasar para que hubiera un estudio mundial de esas características que acabo de Eso describir? es lo bueno. Tal vez décadas. Sí, sí, Y ahora podríamos tenerlo en horas. sí, eso es lo más cañón. Está muy cabrón. A ver, Digo, está yo muy no, 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 cañón. Ujú. porque no está Está cabrón, muy está cañón. cabroncísimo. A Está muy ver, cañón. yo quisiera Sí. pasar Ujú. al siguiente que dices cuál es el impacto para mí, y aquí quiero dejarte una en medio para ver cómo lo vamos a acomodar. Ujú. Leí hace unos 3 meses un libro buenísimo que se llama El Poder del Desorden y habla de la paradoja de la automatización. Ujú. Y en la paradoja de la automatización pone un ejemplo de un vuelo
de uno de los aviones más, pues, armados, o sea, de lo ultra guau, ¿no? Con inteligencia artificial, uno N de cosas, francés el avión. Y entonces narra todo esto a través de la famosa caja negra, narra cómo está el piloto, el copiloto, y el piloto de repente le dice, a ver, te dejo, lo deja todo eso en automático, me voy a echar unos 5 minutos, me voy a preparar un café y un sueñito, algo así. Lo narran ahí. Y entonces empieza a hacer un ruido el aparato que estaba fuera de lo ordinario. Para no hacerte el cuento largo, dicen, a ver, es que no puede ser esto, no puede ser el otro. Entonces los cuates, ya sabes, horas en simuladores, pero además el avión estaba, en teoría, a prueba de todo, De todo. de todo. Entonces, bueno, ahorrando un poco el suspenso, el avión cae al mar, mueren 200 y tantos pasajeros. Lo que queda es que ese ruido sí implicaba una falla que era perfectamente corregible por ellos, pero ellos no habían practicado eso en sus simuladores porque eso era infalible y entonces no lo practicaron. Y como no lo practicaron, no tenían conciencia de cómo resolverlo, o sea, primero de qué era y después cómo poderlo resolver. Y el piloto, según lo narra ahí el autor del libro, tenía 30 y tantos años como piloto. O sea, era un cuate con vasta Claro, experiencia, pero claro. no en ese tipo de aviones. Y entonces se da esa falla. Y entonces ahí decía, ¿qué va a pasar pensando en los coches autónomos? En los que a lo mejor no nosotros, pero en 5 generaciones, en las que literal la gente ya no tenga que aprender a manejar. Literal no tiene que aprender a manejar. Y entonces se sube a uno de esos coches y de repente el coche falla justo cuando tienes a un tráiler a 30 metros enfrente y no vas a saber qué hacer porque ya no desarrollaste esa habilidad. Y entonces justo me encantó eso porque decía, o sea, está muy padre por acá, pero ojo, cuidado, no dejemos de hacer 2, 3 cositas acá, porque eventualmente, sí puede fallar. Claro. No, Y me sí, gustó mucho esa reflexión. sí, a ver, en efecto, o sea, la inteligencia artificial no va a generar un mundo perfecto, ¿no? Según yo, ¿eh? Va a ayudarnos a que nosotros trabajemos mejor en lo que sabemos y queremos trabajar, ¿no? No, eso es súper importante, ¿no? No me puedo imaginar sustituyendo muchísimas actividades. Algunas actividades muy manuales sí, Y cada sí que vez van a ser más son las sustituidas, ¿no? manuales, sí. Exactamente, pero las cognitivas no me las puedo imaginar ahorita venciendo, digo, acabándolas, ¿no? Aquí es la frontera entre lo de la humanidad y lo personal, ¿no, bro? Ujú, Justo. Porque al mismo tiempo sí es, a ver, la gente puede decir, la inteligencia artificial va a dividir el mundo entre los que tienen acceso a ella y los que no tienen acceso a ella. Y yo te diría, es que desgraciadamente no es una consolación, sino al contrario, desgraciadamente el mundo se empezó a dividir hace varias décadas Cierto, cuando empezó esta cadena de digitalización, ¿no? Y cierto. entonces, de hecho, la parte de las cifras y los números y todo, forma parte, o sea, es el cúmulo de información que le hemos ido dotando a partir de aquellos en los que vivimos en este mundo que dota de información y de datos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial no va a poder determinar cómo tratar a una persona de 40 años que nació en la calle, que fue un niño de la calle y que de esos 40 años se ha pasado 35 de homeless. Sí, ¿Por qué? Porque no hay datos de los que no se generan datos. ¿Sí te das cuenta? Y totalmente. entonces todo lo que no genera datos está como excluido, como si no existiera, bro. Y eso está muy cañón Sí, porque sí muy fuerte. existe. Sí Claro, existe. Y es como,
cuando algún experto en relaciones exteriores te dice, oye, tú sabes que no tienen patria suman varios millones en el mundo y tú, a ver, ¿cómo que Sí, no tienen patria? los Pues nacieron en un apátridas. lugar o Ujú. no, no, son apátridas porque justo nacieron cuando uno estaba deshaciéndose, porque justo entonces, y son millones y millones. Bueno, así como muchas cosas están perfectamente controladas a través de los datos que hemos generado en las últimas décadas, hay un montón de cosas que quién sabe cómo las vamos a tener que incorporar a nuestra humanidad real, ¿no? Es un súper reto, ¿Cómo completar el porque rompecabezas? ¿cómo completar ese rompecabezas? Porque se puede ir haciendo cada vez más chico, Y ¿no? eso no nos conviene bajo ninguna circunstancia. Exacto, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más paradójicas de este tema o que a mí me causan una reflexión más importante. Y después está esto de la educación, hacia dónde vamos formando a las personas, ¿no? Evidentemente, yo conozco muy pocos planes de estudio donde las escuelas, o sea, unas ni están interesadas en enseñar tecnología, pero otras están interesadas en hacer cosas como que muy útiles en el corto plazo. A ver, vamos a enseñarles a programar, vamos a enseñarles a tal, pero desarrollo de habilidades digitales como esta que te acabo de decir, yo no conozco, bro. Pero Tú tienes. es que dijiste lo clave, no están muy Ujú. interesadas en desarrollar, están interesadas en desarrollar cosas a Exacto. corto plazo. Es que ese es Ujú. el problema. Ujú. El 99, digo, con sus honrosísimas excepciones, la Ujú. mayoría de las escuelas es lo que hacen, Exacto. trabajan Ujú. cosas a corto plazo y sales de la escuela y dices, ¿y ahora qué carajos? ¿Y eso Sí, para qué me servía? Pues sí, me servía hace 10 años y ahorita, pues, perdón, es que eso exacto. no venía en el programa. Exacto. Puta, Porque, porque sí, o sea, debes retar a los jóvenes para ver cómo tener claro, seguridad, cómo preservar una identidad digital, claro. qué subir y qué no subir, porque eso no se va a borrar en la vida, o sea, ¿Qué es una etcétera, huella ¿no? digital real, no? Real, ¿no? Y donde participas como generador de contenido y como consumidor de Consumidor. contenido, ¿no? Y entonces, lo peor es que mucho de lo que generamos es gratis y lo que consumimos nos cuesta mucho, ¿no? Pero simplemente esta disparidad lo tienes consciente y, y bueno, pues, ¿no? O sea, bueno, en fin, la necesidad de las habilidades digitales es brutal. Hoy mismo podríamos empezar a hablar de habilidades digitales para todos, porque inclusive las generaciones que están después de la mía, es decir, tu generación y la generación que está abajo de la tuya, los millennials, etcétera, esos, o sea, todos están aprendiendo a convivir con la computadora Sí. sin esta reflexión de habilidades digitales, ¿no? O Inclusive, sea, nadie la tiene, pues. exacto, inclusive los Ujú. nativos digitales, es decir, ni los Ujú. centennials ni los alfa, Ujú. nacen, lo hacen, pero no son conscientes de ello, y eso también Ujú. sigue siendo un tema, ¿no? Exacto. Lo que tú me acuerdo mucho, una vez planteaste muy padre en una pregunta y en una conferencia que hicimos para padres de familia juntos, donde decías muy bien, pensamos que los jóvenes por ser jóvenes dominan la Ah, sí. tecnología, y es un Ujú. error tremendo. O sea, el Sí, punto de partida es exacto. equivocado. Exacto, porque además parte de que yo no la domino, seguro por ser diferente a mí, o sea, parte de una falacia, ¿no? Como Exacto. tú no eres como yo, entonces Exacto. tú sí la dominas. Este es lo más falaz, ¿no? O sea, Sí, ese y es súper entonces, falaz, ¿no? conclusión, estamos jodidos los dos. Exacto, ¿no? Y entonces ahora sí, ya que resolvimos esta parte y nos ponemos como responsables, en efecto, o sea, el asunto es cómo voy a utilizar esa y cómo la van a utilizar las organizaciones en las que interactúo, ¿no? Porque ahí viene las reflexiones del uso ético, por ejemplo, de la inteligencia artificial que deberían de estar discutiendo hoy por hoy todas las escuelas, ¿no? Todas las escuelas. Los Hace poco, estados, tendría que ser un tema los de estados, estado, tendría que ser un tema de sí, sistema. exacto. Hace poco me compartieron, ¿no? Que una persona en la Ibero la habían
reprobado, porque hay extensiones de inteligencia artificial que identifican si una respuesta está generada por inteligencia artificial. O sea, es obviamente una maravilla, ¿no? Y entonces, Es como poner un perro en una taquería, ¿no? sí, exactamente. Perro no come perro. Perro no come perro, ¿no? Y Échale, que no se entonces la comió. identifican a una persona de derecho, una chavilla de derecho que saca un ensayo de inteligencia artificial y entonces lo pone y entonces lo reprueban en la Ibero y entonces está muy enojada, etcétera. Y eso es una primera historia. Después tengo una reunión con un cliente que tengo que es un cliente generador de inteligencia artificial, tiene una empresa que le ayuda a otras empresas a tener su contenido en la nube y cómo lo aprovechan y cómo generar soluciones de inteligencia artificial en sus empresas, ¿no? Y está estudiando el IPAD. Y entonces pues está trabajando y entonces, imagínate, obviamente saca todas sus herramientas de inteligencia artificial y responde un ejercicio del IPAD desde la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y tú crees que también en el IPAD? De hecho, pensé que no iba a decir los nombres ni de las No pasa universidades, pero nada. ya se me Ya fueron nada los más dos. para el IPAD y para el Ibero. Sí, pero ¿tú crees que hubo toda una discusión con él acerca de que no podía utilizar para lo que le habían pedido a la inteligencia artificial? Y entonces él dijo, oye, es que yo ya no pienso de otra manera más que asistido por la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces se lo platico a mi hijo y entonces me dice, imagínate lo que estamos hablando de esas instituciones que todavía hacen ejercicios que pueden ser resueltos por la inteligencia artificial. Si sigues haciendo preguntas que son iguales a las que le puede hacer una computadora, entonces el que estás mal eres tú como universidad. Esa es la mejor. Bueno, José Roberto, que es tu hijo, siempre, o sea, cuando habla, es una inteligencia. Saludos, José Roberto, qué cosa. Estoy de acuerdísimo con él. Ese es el Exacto. problema. Ese Ese es es el el problema. problema. Ese Claro. es el problema. ¿Qué le sigues preguntando a la gente? ¿Qué le sigues Le sigues preguntando, preguntando? capital de Guatemala, no seas. Exactamente, seas la Ibero o seas Sí, el no, no, IPADE. estamos a su madre. Y, Claro. ento- y entonces el Híjole. asunto es primero una reflexión de la institución educativa y después seguramente su concepto de uso ético de la inteligencia artificial cambiaría si primero hay una mirada intestina para saber qué tan retadores están siendo sus procesos cognitivos. Pues es que, o sea, partimos de un hecho, ya habrá otro día que hablaremos de educación, que somos muy pasionales ambos en ese tenor, pero partimos de un hecho totalmente irrefutable. Lo último que enseña la escuela es a pensar y es lo único que debería de hacer, Exacto, ¿no? Y enseñar entonces a por pensar a la eso, gente. y ahora sí aterrizo en lo individual, por eso nos cuesta tanto trabajo entenderlo en lo individual, ¿no? Sí. Hay un cuate que se llama Sean Track, ¿no? Y bueno, y ahorita regresaré también a José Roberto, pero Sean Track, que es un músico español, compone, compone el solo a ver, muchas veces, pero de repente sus fans le dicen, oye, componte algo como si fuera Queen, ¿no? Y entonces juega con el ChatGPT, ¿no? O sea, es muy conocido Sean Track porque tiene conectado toda una red de desarrollo de contenido musical digital, ¿no? Y entonces lo que compone en sus espacios de YouTube, a los 40 minutos ya está vendiéndose en Spotify, ¿no? O sea, hace todo, o sea, lo tiene todo amarrado y la plataforma que lo acaba de editar y la plataforma que lo sube al Spotify y la plataforma que lo cobra, o sea, tiene todo digital súper bueno, ¿no? Y entonces juega, ¿no? Y entonces, a ver, dame una letra de este tema como si la escribiera alguien, el autor de Queen, ¿no? Y entonces le sale, no, es que está medio dark, hazmela más contenta y le sale otra vez, no, pero ahora hazla sin que tenga estas palabras y le sale, ¿no? Y entonces hasta que tiene la letra que le gustó, ¿no? Ahora ponme una armonía. Y entonces le arroja una armonía y no, hombre, este es un flojonazo, a ver, le voy a corregir estas dos armonías, ¿no? Y tal, ¿no? No, es que está bien para esto, pero no para el coro. Y entonces, recibe de ChatGPT lo que le va pidiendo, pero él lo va componiendo, Sí, sí, sí. ¿no? Él lo va arreglando, quiero decir, ¿no? Para no confundir
Los términos. los verbos, ¿no? Y entonces al final compone una canción donde tuvo un pequeño origen la inteligencia artificial, pero si él no supiera armonía, si no supiera de música, si no supiera corregir, si no pudiera identificar lo que vale y lo que no vale, etcétera, etcétera, pues le saldrían puras porquerías, ¿no? Claro. Y no, hace unas piezas maravillosas en pues, media hora, que en 40 minutos más se está vendiendo a través de Spotify y que Totalmente. fueron inspiradas por allá, ¿no? Pero él no es ni programador ni nada así que uno pudiera decir es que los de la inteligencia artificial nada más lo van a aprovechar los programadores, por ejemplo. No, él es músico y de lo único que no se ha olvidado es que él sabe música y que está apasionado por la música Y, y que todo lo demás es una herramienta. exacto, eso iba a decir. Y si tú no cambias de esa perspectiva, entonces la vas a aprovechar muy bien. Pero si cambias y piensas que te puedes sustituir y que puedes trabajar menos y que no sé qué, ya la perdiste, ¿no? Sí. Ya la perdiste. Entonces, en una conversación le digo a José Roberto, que hace desarrollo web, oye, ¿qué pasa con todas estas extensiones de inteligencia artificial que hacen páginas de Internet? Y dicen, no, pues es que están maravillosas, yo estoy feliz, ¿no? Le digo, ¿por qué? Ah, mira, esta, que la debí haber anotado porque no me acuerdo, esta que es una extensión del programa de diseño que yo uso, me permite generar los frameworks de página, de cualquier página, ¿no? Entonces yo me meto a una página que le guste a mi cliente y entonces me dice, yo quiero algo parecido a esto. Entonces me meto a esa página, esta extensión me arroja el framework, yo trabajo el framework como si fuera un dummy y a partir del dummy encanto al cliente. Pero toda la programación del back, la relación que le hace la usabilidad, lo atractivo, el engagement, etcétera, esa la hago yo. Sí, 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 por supuesto. Lo único que me permite es tener una comunicación más precisa con mi cliente. No, Punto. acelerar procesos, Acelerar el proceso, eficientizar pero no tiempos. me va a hacer las páginas, No, no. porque los objetivos de usabilidad, por ejemplo, los tengo yo en la cabeza y los Sí, tiene Mariana, que también la conoces, sí, sí, y sí. Mariana, la diseñadora. Marianita. Marianita, exactamente. No, no, no. Y eso no es sustituible jamás, ¿no? Pero me acelera cañón, porque antes me tardaba mucho tiempo en hacer dummies. Es más, no me gustaba hacer dummies porque era invertirle tanto tiempo como si fuera un diseño de veras, Y ¿no? ahí es donde están los beneficios. Ahí Bro, están los se nos beneficios. está viniendo el tiempo encima. Sí. Yo quisiera Ujú. pedirte que nos digas, pensando que te dirigieras a las conversadoras y a los conversadores, pensando en todo lo que se escucha, todo lo que no se escucha, que si la huelga de los actores en los Estados Unidos, que si N, ¿no? N. Tres, una frase, dos tips, lo que quieras dejarle a la gente, o sea, que te gustaría que se llevaran en el tenor de la inteligencia artificial. Ujú. A ver, bueno, empecé o al principio les mostré a Cintia dando vueltas en la cocina y salir Ujú, corriendo, ¿no? Bueno, pues ahora ella se dedica a la investigación de medicamentos, ¿no? ujú. Y entonces el área, la dirección médica de su laboratorio va a lanzar un medicamento eh, y necesitaba que el lanzamiento tuviera un lenguaje de lo más comprensible y básico, ¿no? Y entonces la petición era que trabajaran en un equipo colectivo y que hicieran el instructivo como si fuera para un niño de 12 años, ¿no? Y entonces ahí tenías reunidos a los investigadores, a los doctores, a los mercadólogos, etcétera, tratando de hacerlo, ¿no? Obviamente ella, que ya había participado, ya le había contado un montón de cosas, dijo, si pudiera usar ChatGPT, ChatGPT nos los hace en 2 segundos, ¿no? Y entonces Y ya le nada más dijeron, nosotros sí, lo perfeccionamos. y nosotros lo perfeccionamos. Entonces le contestaron, sí, pero no lo podemos subir porque son secretos y no, y ChatGPT, así como te arroja resultados,
te toma resultados. Y Sí, sí, entonces sí. ya la investigación de su laboratorio estaría por todos lados, ¿no? Y entonces le dijeron, no, y alguien completó, pero no te preocupes, porque el laboratorio está haciendo una solución de inteligencia artificial para resolver estos y muchos otros problemas, En ¿no? su propio chat GPT. Exactamente. Y entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, a ver, en primer lugar, aléjense de creer que son ciertas tanto las positivas como las negativas. Gracias a inteligencia artificial yo gano 10,000 euros cada mes. No, no, no manches, no manches, ¿no? Y después, o las otras, ¿no? Acaba de salir una extensión de Google que va a terminar con todos los diseñadores. Ni una es cierta, ni la otra es cierta, ¿no? Entonces, junto ya estas ideas y el asunto es, esto que estamos empezando a ver no se para, eso sí, ya Eso no hay es. manera de parar, ya no hay manera de pararlo, porque se retroalimenta constantemente. Dos, pero confiemos en que las instituciones, otros individuos más conocedores, investigadores, filósofos, etcétera, están interesados en generar patrones éticos de uso de la inteligencia artificial. Es decir, no solamente cada vez va a estar más a nuestro alcance, sino que cada vez va a estar más perfeccionada para lo que nosotros queremos. Tres, sí desarrollen sus habilidades digitales para aprovecharla perfectamente. Es una gran Este, tarea. es una gran tarea. Y cuatro, aprendan a usarla, jueguen con ella, de verdad. O sea, yo tenía aquí todo preparado para enseñarte cómo utilizo permanentemente extensiones y cómo tengo el chat GPT abierto, etcétera, etcétera. Bajen el ChatGPT, creen una cuenta y empiecen a hacer preguntas y preguntas y preguntas de lo que quieran. Oye, a ver, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? No sé, así, cosas así. Oye, planéame un fin de semana que empiece el viernes y que acabe el domingo a las 7 de la noche. Tengo una hija de 12 años que le gusta ir al cine y que no sé qué. Vivo en Toluca y me gustaría que tuviera tales y tales actividades. Y te prepara el viaje, el fin de semana. O sea, juega con el ChatGPT, úsalo en lo normal y poco a poco, le vas a ir dando un uso cada vez más profesional, ¿no? Lo que te guste, apréndelo a través de ChatGPT, ¿no? Oye, soy contador, pero me gusta la fotografía y no tengo tiempo de la fotografía. Métete a ChatGPT o a cualquier otro chat de inteligencia artificial y 20 minutos al día y pregúntale cosas de fotografía y te van a salir Sí, sí. enormes. La vida de Aprende a información. través de eso, vive tus pasiones a través de la inteligencia artificial y yo creo que esos podrían ser un camino adecuado para ir a... Ah, me encanta, bro. Exacto. Ujú. Ay, pues híjole, de verdad yo te agradezco infinitamente el que hayas estado hoy con nosotros. Nada que... Muy, Ujú, muy padre todo lo que, caramba, falta ujú, tiempo siempre para ujú, hablar de esto, muy sabroso, muy rico, buenos ejemplos, buenas ujú. historias. Me parece que quedan excelentes reflexiones para todos. Eh, Tomo tus palabras, no hay manera de detener esto, entonces Sí, pues como para qué sufrirlo, ¿no? Mejor exacto. vamos a vivirlo bien y vamos Ujú. a prepararnos bien, que de eso estás hablando también. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Dicen para atrás ni para agarrar vuelo, vámonos y vámonos tendidos. Bro, vamos a pasar ahora a dos secciones que me agradan. Yo sé que a ti no, hasta me dijiste, ay, tú y tus secciones y shalala. Pero Falso, bueno, yo nunca dije eso. ajá. Este, entonces Ujú. va, te voy a decir una serie de palabras que tienen que ver un poco con esto que estuvimos hablando y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Vale. Sale. Primera, inteligencia, solo Mm. inteligencia. Humano, Ok. Sociedad, colectividad, desarrollo, mm, destino futuro, en nuestras manos, aprendizaje, lo más maravilloso que existe. familia,
En evolución constante. México. Retrasado. Comprensión. Un gusto, un despertar cotidiano. Poder. El saber. Buenísimo. Vamos entonces a la última etapa y entonces ahora sí te voy a hacer una serie de preguntas infinitamente íntimas para que la gente te pueda conocer un poquito más. ¿Va? ¿Estás listo? Ayer en la noche. Ay, sí. Quedamos que sin presumir, cara. Ok. Perdón, Bueno, bro. eso de andar presumiendo cuando ronca uno, pues no está padre. Ok, va. Primera. Roberto, ¿cuál es el mejor taco? Ay, qué rico. Ay, bro, no, eso es horrible. O sea, yo creo que los de cabeza. Los tacos de cabeza. ¿Te Los acuerdas de tacos de esos del cabeza. triciclo que estaban ahí Sí, cerquita de tu no casa? manches. Puta, era la neta del Ujú, planeta. Muy bien. ujú. Segunda, ¿perros o gatos? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ujú. Aroma favorito. Lavanda. Aroma menos favorito. Mm, Huevo podrido. Azufre, Aplicación, ¿qué puede ser? Ujú. aplicación más usada en tu celular. Twitter. Ok. Única cosa que posees y que ya deberías de tirar. Y mira que hace poco te Mm, desprendiste de cuantas miles de Sí, cosas. exactamente, exacto, ¿no? Ya ahorita ya tengo muy pocas cosas que podría tirar, pero déjame ver. Yo creo que todavía, que me falta una y me sobra una bici. Ok. Entonces tirarías una y venga, no es tu reino. Muy Sí. bien. Ok. ¿Héroe de ficción o heroína de ficción favorito? Ah, caramba. Mm, eh, Jean Valjean, Ok. ujú, ¿Héroe o heroína de la vida real favorito? mi novia. Ay, qué bonito. ¿Película de acción favorita? Úchala. Em, ¿Cuál sería buena? Mm, Tú que eres de cine comercial. Sí, tú precisamente. No, creo que es que no sé, no tengo una de acción. Ok. No. Recomiéndanos una película a los conversadores y conversadoras. Acabo de ver Oppenheimer, me gustó muchísimo, ¿eh? ¿Sí? ¿Vale la pena? Ok, Sí, sí la quiero ver. Ese señor es Christopher Nolan. Bueno, no he visto una película mala de él. sí, me gustó muchísimo. Ujú. Habrá que verla. Tres preguntas más. Grosería favorita. Cabrón. Y nos quedó claro hace rato. Dos más. ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Eh, pues sí, creo que tenemos una vida posterior. eh, no sé, no sé de qué manera, pero tenemos una vida posterior, definitivamente. O sea, un paso a otro lado. Un paso Ok. adicional, sí. Ujú. Finalmente, bro, y agradeciéndote de nuevo tu generosidad, tu tiempo, tu espacio. Define el resto de tu vida en 5 palabras. Ujú. Pasión, aprendizaje, libertad, eh, compromiso y ya al final, tranquilidad. Yeah. Conversadoras, conversadores, Luis Roberto Ujú. Palomino, muchísimas gracias, amigo mío. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme, bro. Por más que te decía, oye, vuelve a invitar. No más no querías. Pero bueno, Ay, ay, qué bueno ay. que surgió esta plática de la inteligencia artificial para poder regresar. Me convenció el Muchísimo chat gusto. GPT. Exacto. Nos vemos la próxima, conversadores. Muchas gracias.